Sigue adorando al Señor esta mañana, iglesia. Oh, no hay nadie como tu Señor. No hay lugar más alto. Y solo a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, oh, oh. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No, maestro, queremos estar en tu presencia.
que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, gracias en esta mañana por poder estar aquí, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Oramos de una manera especial, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor, en sus hogares, en los hospitales. Que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú eres digno, Señor, de toda gloria, Señor, de toda honra, de toda alabanza. Gracias, Señor. Recibe nuestra adoración y recibe, Señor, nuestro amor, porque tú eres, Señor, lo más grande, lo más hermoso es estar a tus pies y en tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga. Bueno, Pablo dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Bueno, en realidad nací en Cuba, de padres españoles. Mi esposa es noruega y mis hijos andan por todo el mundo. Dios le bendiga. Una de las preguntas que nos hacemos cuando hablamos de la misión es la palabra misión. Misión es una acción de emprender algo. Pero la pregunta que voy a contestar hoy es: ¿cuál es la misión esencial de la iglesia? ¿Cuál es la misión esencial de la iglesia? Y yo desearía ver una iglesia apostólica del Nuevo Testamento, pero estamos muy lejos de ser una iglesia apostólica. Quiero describir qué es la esencia de la misión de la iglesia en la tierra según los parámetros bíblicos del libro de los Hechos. Y para ello vamos a ir al libro de los Hechos. ¿Lo tienen ustedes? También se llama el libro de las Actas. Fue escrito por Lucas, que acompañó en muchos momentos al apóstol Pablo. Era médico, griego, bien educado y con fundamento para poder escribir historias. En Hechos capítulo 5, versículo 42, nos describe un pensamiento del quehacer de la iglesia en la época bíblica, en la época en que nació, que refleja el ser iglesia. Dice, Hechos 5, 42. Y todos los días, todos, no los domingos, no el lunes, no el martes, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban, paraban, dejaban, no dejaban. O sea, siempre estaban enseñando y predicando a Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿por qué el cristianismo moderno está en decadencia? Yo sé que no lo queremos aceptar, pero la iglesia cristiana está en crisis. Las iglesias que predican la verdad y que enseñan la sana doctrina están en crisis. Las que engordan son las que predican mentira, porque a la gente le encanta la mentira. Viven de la mentira, se lucran de la mentira.
Pero yo pregunto también, ¿vivimos en la actualidad un cristianismo al estilo nuevo testamentario, al estilo apostólico? Somos una iglesia que practica el sacrificio, la entrega, el compromiso y el servicio. Somos en realidad una iglesia que hacemos lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer como iglesia. O más bien hemos querido hacer crecer la iglesia no siguiendo el modelo bíblico, sino adoptando las costumbres del mundo. ¿Sí? Copiando los métodos del mundo. Hemos introducido en la iglesia métodos humanos para que la iglesia crezca. Y a mí me parece algo así como nosotros tenemos en el proyecto Victoria pollos y gallinas para producir huevos y hacer carne. Y claro, hay dos tipos de pollos: aquellos que se engordan artificialmente con hormonas, que los engordan a los 30 días, o aquellos que se engordan con alimento sin hormona, que se demora 1 mes y medio para poder alcanzar el peso normal que obtienen si usan hormonas en 30 días. Por lo general, todos los pollos que venden aquí lo hacen a base de hormonas, porque lo que importa es la ganancia y no la salud. Eso se llama crecimiento artificial. Hemos tratado de engordar la iglesia usando hormonas, métodos, técnicas humanas. Y hemos dejado de predicar el evangelio de confrontación para comenzar a predicar un evangelio de persuasión. ¿Qué diferencia hay entre persuadir y confrontar? Persuadir es convencer, dar la vuelta para traerte a mí sin que te des cuenta. Confrontar es decirte la verdad a lo claro, sin hormonas. O sea, en otra palabra, no descafeinar la palabra para que no te sientas aludido. Yo siempre me pregunto, ¿qué método usó Jesucristo cuando predicó? ¿El método persuasivo o el método confrontativo? Bueno, si te lees los evangelios, en ningún momento Jesús usó persuasión. ¿Qué es una persuasión? Ofrecerte algo para que tú aceptes lo que yo te diga. Ofrecerte bienestar, salud, prosperidad, que todo se va a salir bien, presentarte un evangelio de victoria sin luchas. Es el evangelio persuasivo, persuadirte a que si aceptas a Cristo, todo va a ser color de rosa. Y no hay problema, porque Él peleará todas las batallas por ti. Confrontativo, no ofrecerte nada. ¿Qué tal si yo te digo a ti, bueno, si tú aceptas a Cristo, Él te va a dar una cama Pullman con una habitación con aire acondicionado? Hombre, aceptaría al Señor enseguida. Pero ¿qué tal si digo, mira, acepta a Cristo y vas a tener que sufrir y dormir a la intemperie muchas veces? Confrontar. Por ejemplo, Mateo, allí estaba trabajando, cobrando impuestos, y se le acerca a Jesús. No lo persuade a que le siga, no lo convence a que le siga, no le ofrece nada para que le siga. Solamente usa una sola palabra: sígueme, follow me, ven. Más nada. ¿A qué apeló Jesús? ¿A la persuasión o a la confrontación? Lo confrontó a obedecer para poder obtener la bendición.
Hay muchos pasajes en la Biblia que nos presentan a un Jesús que si hoy estuviera en la tierra y predicara en una iglesia evangélica, lo corren. Lo corren. Porque él no andaba con tapujos, ni con cuentos, ni con ofertas baratas. Señor, te seguiré, pero deja que primero entierre a mis papás que están enfermos. Han leído ese pasaje, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Hijo, no te preocupes, ve, tómalo con calma. Vete y entierra a tus padres. Y cuando tus padres ya estén muertos, ven y sígueme. Eso se llama persuasión. ¿Pero qué le dijo? Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Qué duras palabras. Jesús era confrontativo. Y aún con sus discípulos no anduvo con paños calientes. Imagínense tener una congregación de 5,000 personas. ¿Te acuerdas cuando multiplicó los panes y los peces? 5 y 3. Y le dio de comer a 5,000, a 3,000. Y ahí se quedaron y no se movieron esperando la cena porque le había dado el almuerzo. Y los apóstoles de los más contentos. Ay, qué congregación más grande tenemos. Mira, 3,000 personas, aleluya. Y sobraron 12 cestas. Ahora en la cena va a ser más fácil el milagro. Porque si de 5 y 3 le dio de comer a 3,000 y sobraron 12 cestas, ahora con 12 cestas, olvídate, el banquete será mejor. Y los apóstoles estaban contentos por la cantidad de gente que se quedó. Pero no se quedaron para oír a Jesús. No se quedaron para seguir a Jesús. Se quedaron para que le diera la cena. Y Jesús, sabiendo que mandó a recoger 12 cestas de sobras, y estaban ahí, se paró y cuando llegó la hora de la cena le dijo: ¿y ustedes tienen hambre? Cómame a mí, yo soy el pan que descendió del cielo. Y les habló tan fuerte que no le dio de comer. Y como iban detrás del pan y el pez y no de Jesús, se fueron frustrados. Eso pasaría en las iglesias si se predica un evangelio crudo. No quedaría mucha gente. Y después quedaron los 12 discípulos, pobrecitos, frustrados. Imagínense que yo tengo una iglesia de 3,000 personas y que de pronto me quede con 12. Óyeme, es para pegarse un tiro. Jesús tranquilo, pero los discípulos afligidos y murmurando. Ay, qué duro es el maestro, si mira, ahí teníamos 12 cestas, ¿qué le pesaba a él? Empezaron a murmurar. Y como Jesús sabe todo, aún lo que hay en la mente del hombre, se les acercó y dijo: ¿y ustedes qué? ¿Se quieren ir también? Pues váyanse. Los corrió. ¿Lo han leído en la Biblia? ¿Lo han leído? Pues léanlo. Entonces fue cuando reaccionaron y dijeron: Señor, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna? Ese es el evangelio de Jesús. Un evangelio confrontativo y no persuasivo. Un evangelio de convicción y no de emoción. Pero hoy en las iglesias ya no tenemos ni el evangelio confrontativo ni el evangelio de convicción. Hemos forjado el evangelio de motivación, de persuasión y de emoción. Y para ello hemos creado un cristianismo adaptado al mundo para poder llenar la iglesia. Un cristianismo donde el mensaje es una oferta barata. Y hemos fabricado el quinto evangelio. ¿Saben que para la mayoría de los cristianos y aún para algunos de ustedes hay un quinto evangelio? ¿Sí?
¿Y dónde está ese evangelio? Bueno, es el quinto evangelio. Es el evangelio de San Conveniencia. Porque tú sacas lo que te conviene de cada parte y fabricas lo que tú crees. Cuando lees un texto que te dice, hay que dar, lo pasas por alto. Pedid, ese sí me gusta. El evangelio que se adapta a tu gusto. Un evangelio descafeinado, envuelto de métodos atractivos, persuasivos y de entretenimiento, donde la música ocupa el primer lugar, donde el activismo lo absorbe todo, donde los conciertos ocupan un lugar importante, aunque haya que pagar para adorar, en donde el teatro invade la iglesia, en donde las falsas promesas engordan la congregación, en donde el activismo desplaza al evangelismo, en donde nos acomodamos e incluso buscamos una iglesia en donde me sientas más cómodo. Ese es el cristianismo que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son las iglesias que crecen? Las que engordan. ¿Y cuáles son las que engordan? Las que le damos hormonas y un evangelio diluido de falsas promesas, predicando el evangelio de la fantasía, donde todo es color de rosa, donde se omite el sufrimiento, la negación, el sacrificio, la entrega. Por eso el cristianismo está en decadencia. Ahora veamos el texto. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban. Vamos a hablar del templo. Casi siempre que empezamos el templo, algunos pueden pensar que tenían un templo para congregarse. Pero no. Seamos claros, la iglesia primitiva no tuvo ningún edificio para congregarse, por dos razones. Uno, porque era ilegal, y dos, porque eran perseguidos. Entonces, cuando dice que en el templo, ¿a qué se refiere? Bueno, sencillo. En todos los países nuestros, el Parque Central tiene una catedral, ¿verdad que sí? En Honduras, el centro de Tegucigalpa tiene la catedral y enfrente está el Parque Central. Casi todos los países, incluyendo España, como es la Puerta del Sol, por ejemplo, que aunque no hay catedral, es el centro. Es el punto en que la gente se encuentra, es la plaza pública. Es el punto en donde se mide la distancia para todo el país. Cuando tú hablas del Parque Central de un país, tú estás hablando del punto de partida para medir la distancia en kilómetros hacia todas las regiones del país. Ese Parque Central casi siempre está donde hay un templo o una catedral. En el caso de los judíos, el centro de Jerusalén estaba en el templo de Salomón. Y frente al templo de Salomón había una gran plaza. Y ahí convergían todo el mundo. Era donde más gente iba. Y casi siempre en los parques centrales de los pueblos o de las ciudades es donde la gente converge siempre. Pues bien, se iban al Parque Central, frente al templo de Salomón, en esa gran plazoleta que había enfrente, a predicar a Jesucristo. Es como decir, predicar en las calles. Iban a pescar a las plazas, a las calles, a pescar gente para que oyeran el evangelio y se convirtieran. Una vez que se convertían en las plazas del templo, en las calles, en la plaza, los llevaban a sus casas a adoctrinarlos y a enseñarlos. Y allí mismo los bautizaban. Sí.
No había liturgia, ni había bautisterio. Se bautizaban donde se convertían. En el templo o en las plazas del templo daban el mensaje. A los que se convertían los llevaban a las casas. Ya los doctrinaban. Los doctrinaban. Y una vez que estaban doctrinados y bautizados, los llevaban a la reunión de la iglesia. Vamos a buscar otra cita para que vean que lo que digo tiene respeto. Vamos a ver, busquemos Hechos 20:20. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. No he rehuido, o sea, no he escapado, no he dejado de anunciaros y enseñaros. Anunciaros, o sea, predicarles y enseñarles públicamente. Públicamente es afuera, ¿no? Y en las casas íntimamente. Así que en la iglesia primitiva, la metodología de crecimiento no consistía en concierto, en orquesta, no consistía en teatro, en payasada, no consistía en activismo, consistía solamente en dos cosas: predicar por fuera y enseñar por dentro. Ir a la plaza o al parque o a la calle, predicar. Si alguien se convertía, tomarlo y traerlo a tu casa para enseñarlo, bautizarlo, prepararlo y después llevarlo a la iglesia, a la asamblea de los santos. Ahora, hay que entender un poco el marco histórico del libro de los Hechos. La iglesia no se reunía para que vinieran los pecadores, ni tenía un lugar fijo de reunión, porque ya le dije, era una iglesia perseguida y además no aceptaban a nadie que no fuera discípulo. ¿Cuál era la credencial de ser cristiano? Ser discípulo. ¿Y en qué consiste ser discípulo? Estar sujeto. ¿Qué es estar sujeto? Es unido unos con otros en una estructura de cuerpo, como explica el apóstol Pablo en Corintios. Uno sujeto al otro por la coyuntura y ligamentos en el amor. Depender unos de otros. Entonces, ¿cómo se ejecutaba el trabajo de la iglesia? Primero se predicaba por fuera, se ganaba y se convertía, lo llevaba a la casa. En la casa lo doctrinaba, lo discipulaba, lo formaba y después lo traía a la asamblea. Nadie podría entrar a un culto general donde estuvieran los apóstoles o los líderes principales si primero no había sido convertido, doctrinado, bautizado y entrenado. Así era. Que rompe todos los esquemas de nuestro evangelismo moderno, es cierto. Pero que mantenía una iglesia saludable y fuerte, sí era cierto. Miren, para que vean que lo que les cuento no es un cuento, es un hecho bíblico. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 26. Pablo, que antes era Saulo, se convirtió en el camino de Damasco. Es el único convertido que no fue ganado directamente por una persona. O sea, para su conversión no intervino ninguna persona. Intervino directamente Jesucristo, porque como estaba contra Jesús, Jesús dijo: a este lo rescato yo.
y se le apareció en el camino de Damasco. Primero lo dejó ciego y segundo lo mandó a Damasco para que esperara a alguien que el Señor iba a mandar. Es el único caso de un convertido que nadie lo evangelizó, sino que el Señor lo sacudió. Sí, así fue. Se quedó en Damasco ciego hasta que llegó Ananías. Oró por él, recuperó la vista y se quedó unos días con Ananías. Después fue bautizado y se encontró con Esteban. Y empezó a predicar enseguida sin estar sujeto a una iglesia o a un grupo, sino a una persona, a Esteban. Esteban lo adoptó y lo tuvo, lo acompañó, pero Pablo era disparado y se fue a Tarso a dar testimonio y empezó a predicar. Y cuando llegó a Jerusalén, trató de juntarse con la iglesia, con los discípulos, y se topó con el problema de la estructura de la iglesia primitiva. 20:20. Y como nada que fuese, 9:26. Hechos 9:26. 9:26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Claro, lógico. Con la mala fama que tenía Pablo, ¿qué tal si era un espía que se metía para perseguirlo? Le tenían miedo. ¿Por qué? Porque no tenía quien lo discipulara, porque andaba suelto. Fíjate bien, llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No creyendo que fuese discípulo. En otra palabra, habían dos razones por las cuales no aceptaban a Pablo en la reunión de la iglesia en Jerusalén. Uno, por sus antecedentes penales, enemigo de los cristianos, perseguidor y culpable de la muerte de Esteban. Y dos, porque andaba suelto. No tenía nadie que le diera cobertura. Entonces Bernabé, que lo había conocido antes y posiblemente fue el que lo bautizó, quién sabe, lo tomó. El versículo que sigue, como dice, lo tomó. Y entonces lo trajo a los discípulos y lo introdujo en la reunión. En otras palabras, la estructura nuestra es evangelizar en las calles para traerlo a la iglesia para que aquí acepten a Jesús. Y entonces el pastor lo discipule. Quiere decir que en una ilustración normal, paro un hijo y se lo llevo al vecino para que me lo críe. Porque evangelizar y ganar a uno es engendrar una vida en el sentido espiritual. Si usted estudia la Biblia, el que se convierte nace de nuevo. Y todo el que nace necesita un padre, ¿verdad? Por eso cuando Pablo le habla a los corintios, dice, podrá tener muchas nodrizas, pero en Cristo Jesús yo os engendré. Y por eso cuando se convirtió Onésimo en la cárcel con Pablo y lo devuelve a Filemón, le manda una carta y le dice, lo engendré en mis prisiones, recíbelo, porque tú también te me debes. En otras palabras, si Filemón era hijo espiritual de Pablo y Onésimo se convirtió en prisión, y aunque le hizo una pillería a Filemón, lo devuelve a Filemón, ya no se lo devuelve como esclavo, sino como hermano. Entendemos todos estos conceptos que están muy olvidados en la vida de la iglesia. Entonces, ¿cuál es
la realidad de la iglesia apostólica y la realidad de la iglesia nuestra. Sencillo, sencillo. En la iglesia apostólica no habían grupos musicales, no habían edificios, no habían programas evangelísticos, no habían Biblia, no habían tratado, no habían actividades, no había nada. Pero cada convertido tenía una responsabilidad. Todos los días, en las calles y por las casas, no cesaban de predicar y enseñar el evangelio. Todos los días. Y yo me pregunto, si aplicamos este texto a la realidad de la iglesia moderna, ¿estamos todos los días dando testimonio de Jesús? ¿Estamos llevando a gente a nuestras casas para discipularlos y enseñarlos? ¿Y los traemos a la iglesia una vez que los ganamos? No. El método nuestro es diferente completamente. Lo invitamos, lo traemos para que el predicador aquí lo convierta. Y después se queda suelto ahí como uno más. La iglesia moderna es un gran orfanatorio con un director del orfanatorio llamado pastor. La iglesia bíblica era una iglesia donde todos los discípulos tenían hijos espirituales. Los educaban, los formaban y los traían a la comunión de los santos. Y por eso había una estructura tan perfecta, que dice que no había ningún necesitado. Y hoy en día, ¿cuántos necesitados? No solamente de lo material, sino de compañía, de consejo, de apoyo. Miren, la estructura de la iglesia moderna tendrá muchos programas y muchas ofertas, pero nos falta la vida de la palabra. Voy a poner un ejemplo y espero que no cause mucha gracia, pero es realidad. Tenemos el caso de Andrea, que es una fiel cristiana que viene a todos los cultos, pero vive solita. Solo la ven en la iglesia y en los cultos de oración. Andrea dejó de venir una semana. Nadie se dio cuenta, porque somos tantos. Nadie se da cuenta. A la segunda semana, Andrea no se apareció y ya alguien la detectó. Andrea no vino. Y le dice, pastor, Andrea no vino. Ah, hay que ver qué le pasó. A la tercera semana deciden ir a visitar. Y cuando llegan le dice a la vecina, no, Andrea murió hace 2 semanas. Eso es como que tu pierna derecha se muera y tú sigas caminando con la pierna muerta. Imposible. Porque cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Si la iglesia fuera una estructura de discipulado, si siguiéramos el modelo bíblico, no haría falta tanto activismo, tanta cosa, tanto esto, tanto lo otro. Solamente haría falta una cosa: fundamento bíblico, casas que formen vida e iglesias que dé dirección. Qué lindo sería si cada uno de ustedes ganara a una persona en un año, lo doctrinara y lo trajera. En un año ustedes serían el doble y creceríamos por inercia, como crece un matrimonio cuando se casa. Eran 2, ahora son 5 y a los 20, 30 años son 30, porque todos se multiplican. La misión no es hacer activismo. La misión no es
ir a predicar, que se conviertan y dejarlos tirados. La misión es ir, ganarlos, traerlos, doctrinarlos, formarlos y unirlos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la gran comisión. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Id y predicad. Y después enséñales. No podemos divorciar la predicación de la enseñanza. No podemos desligar el parir del criar. Es parte intrínseca. Y yo le doy gracias a Dios que en el año 1970 el Señor me dio una bendición doble. 2 bendiciones. Ese año fue marcado en mi vida. Uno, me dio la esposa más maravillosa que he encontrado, porque es la única que tengo. Y 2, visité Argentina con un pastor que ya está con la presencia del Señor, Juan Carlos Ortiz. Tenía una iglesia que había crecido tremendamente. Y cuando estuve con él me enseñó el secreto de su crecimiento. Durante el verano cerró la iglesia y la mandó para la plaza. Estuvieron en el parque predicando. Y le exigió a cada hermano que ganara uno, formara uno y lo llevara al culto. Y comenzó a establecer un discipulado. Y me enseñó el secreto de formar vida haciendo discípulos. Y cuando yo aprendí eso, que me casé y me fui a Honduras, lo primero que hice, tomar 11 jóvenes, formarlos, y así comenzó todo lo que hoy tengo en Honduras. El secreto de la iglesia sana es ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Todos los días. Así que la iglesia bíblica ni era dominguera, ni sabática, ni viernera, ni jueves, ni de otro día. Era una iglesia que todos los días asumió su gran responsabilidad. Predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Trabajando mientras que el día dura, porque la noche viene. Y viene pronto, cuando ya nada podremos hacer. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu privilegio de estar aquí. Enséñanos a ser una iglesia que acepta la gran comisión. Que prediquemos fuera de este lugar y que vayamos a llevar a esa gente a nuestras casas para enseñarles. Y una vez que le enseñemos, lo traigamos para compartir. Y que podamos crecer bajo cobertura, bajo enseñanza, bajo disciplina. Con un evangelio que me confronte con tu verdad y no me persuada a creer para recibir bendiciones. No queremos un evangelio persuasivo, sino confrontativo. No queremos una iglesia dominguera, sino que los 7 días de la semana prediquemos y anunciemos en todo lugar tu palabra. Ayúdanos, Padre. En tus manos ponemos nuestra visión misionera, porque la misión es el quehacer y el vivir de la iglesia. En ella está el corazón de Cristo. En ella está el mandato tuyo. En ello está el sentido de ser iglesia. Predicar, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos a seguir con la misión y tener una visión de lo que es el compromiso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.